Bueno, queremos analizar toda esta situación, lo que viene para Pedro Castillo, que va a asumir el próximo 28 de julio. Y para eso vamos a viajar a nuestra nación hermana, ahí a Perú, para conversar con Carlos Escafi, que es analista internacional y también gerente de Imaginación Perú y profesor de la Universidad Católica de esa nación. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Mundo Plus. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas tardes desde Lima. Carlos, inmediatamente consultar por cuáles van a ser los desafíos de Pedro Castillo. Perú se encuentra en una situación bastante complicada, porque además de la pandemia, en ser uno de los países más afectados del mundo en cantidad de fallecidos y de casos, está viviendo una tremenda crisis económica, está viviendo también con los casos de corrupción, está viviendo un ambiente sumamente polarizado, que los mismos resultados dieron cuenta entre este bloque de Castillo, el bloque de Fujimori, y también vienen varias promesas de campaña que han sido, muchas de ellas, bastante polémicas, ¿no? El tema de reformar el modelo económico, de crear una nueva constitución. ¿Cuál crees tú que van a ser las prioridades inmediatas que va a tener a corto plazo, por lo menos, Pedro Castillo al llegar ahí a la casa de Pizarro? Mira, Pablo, yo creo que una de las principales y más importantes es entender que Pedro Castillo recibe un país polarizado, hay que decirlo. Hay una fractura social nacional, una fractura que se intensificó durante la campaña. Pero las principales expectativas existentes que va a tener que responder Pedro Castillo es lo ofrecido en campaña respecto de esta reforma en salud, educación, agricultura y impulsar a través de ello el desarrollo nacional del que tanto hablamos, sumado, por cierto, además al 1.000.000 de empleos en un año. Y la promesa de fondo, Pablo, convocar una asamblea constituyente para redactarla además en 6 meses, es el periodo de tiempo el que este profesor, hoy convertido además en presidente electo, se impuso. Aunque hay que decirlo, fíjate, ayer, Pablo, después de la proclamación por parte del Jurado Nacional de Elecciones, Pedro Castillo junto con Dina Boluarte, su vicepresidenta electa, dieron un balconazo y en ese balconazo Castillo señalaba que rechazaría cualquier pretensión de traer un modelo de odio y que no permitirá ningún modelo importado, claramente refiriéndose pues a la eventual réplica de un modelo chavista, que reitero, a través de esta declaración deslinda con ello. Lo que sí señala es que se refiere a la actual Constitución y señala que éste estaría vigente hasta que el pueblo finalmente lo decida. Por otro lado, invitaba además, exhortaba a Keiko Fujimori a no poner más obstáculos para sacar Carlos. el país adelante. Hay un tema no menor, es que el profesor Pedro Castillo va a tener que necesariamente modular un poco el discurso y comprender además las importantes señales de tranquilidad y aminorar además, Pablo, la incertidumbre que existe en este minuto. Incertidumbre no solamente por las calificadoras internacionales, sino además por la propia sociedad peruana. Tenemos a la señora que sacó sus ahorros en soles que tenía y los convirtió en dólares de alguna forma para refugiarse de lo que en algún minuto se especuló que el modelo económico del Perú podría cambiar abruptamente. Hay que decirlo también, figuras vinculadas al partido de Pedro Castillo que están a cargo del plan económico han puesto paños fríos al respecto y han dicho que no necesariamente esto sería pues un modelo netamente intervencionista, Carlos. y que generaría un cambio abrupto. Carlos, sí, mira, ya quería abordar contigo este tema de los temores, ¿cierto?, que se han infundado ahí en Perú, que también han sido muy conocidos aquí en Chile, pero antes quería ir un poquito más atrás. Tú decías que uno de los grandes temas es la polarización, efectivamente, que hay mucho en Perú, y también el tema de la corrupción, porque ha caído presidente tras presidente en casos de corrupción vinculados en las más altas esferas, ¿cierto?, y eso también ha generado una nueva crisis. ¿Cómo poder avanzar en estos dos grandes temas, polarización y corrupción, cuando hemos visto un Congreso que también ha obstaculizado algunos de estos tipos de reformas, cuando hemos visto que en las calles a nivel político, la misma Keiko Fujimori, lejos de pedir unidad, también llama a que ella va a estar ahí fiscalizando las acciones de Pedro Castillo, de que a ella no le va a temblar la mano para no transformar en una Cuba, en una Venezuela? Es decir, ¿cómo se puede arreglar política y socialmente primero Perú para poder avanzar a los otros temas que él pretende hacer? ¿Cómo se puede lograr eso?
Mira, es un tema muy complejo porque la corrupción es uno de los males endémicos que tristemente ha acompañado a los peruanos desde el 85 en adelante. Sí. Tristemente, inicialmente con el presidente Alan García en su primer gobierno hubo casos de investigación de corrupción y estos se han mantenido a lo largo de los años. Y por otro lado, tienes en paralelo la ausencia de gobernabilidad. Miremos solamente el último quinquenio en donde Perú empieza con Kuczynski y termina con el presidente Sagasti. 4 presidentes en un quinquenio pues evidencian el friccionamiento constante entre ejecutivo y legislativo. Hoy el presidente Castillo va a tener como uno de los principales desafíos, entre muchos más, por cierto, como por ejemplo colocar al peruano delante, al centro, visibilizar al peruano que muchas veces fue invisibilizado consecuencia de este discurso clasista y también racista, es entender y extender puentes de diálogo con el Parlamento. De lo contrario, el factor de gobernabilidad y eventualmente, ojalá me equivoque acá, una vacancia podría generarse pues en 9 meses y eso finalmente genera un impacto lesivo en la economía. En algún minuto se decía que lo político no salpicaba al económico y la verdad de las cosas es que en los últimos 2 años hemos visto que sí afecta el clima de inversión. La inflación creció 1 punto hace unos meses, hoy hablamos ya no de esta inflación de 2,3 sino de 1 punto adicional y todo esto comienza a generar algún grado de preocupación. La clave va a ser la generación de gobernabilidad con este Parlamento que eventualmente se va a generar un bloque que va a ser una oposición no mayoritaria como la que tuvo el Congreso que recibió a Kuczynski, en donde 75 miembros eran de la bancada de Fuerza Popular, de la señora Keiko Fujimori. Hoy Keiko Fujimori, Fuerza Popular, tiene 24, pero es altamente probable que se pleguen a esta bancada miembros de Acción Popular y de Alianza por el Progreso. Perú Libre tiene cerca de 35 congresistas. Por eso te decía que la gobernabilidad va a ser clave finalmente para generar las condiciones necesarias de crecimiento y de inclusión que busca finalmente el gobierno del profesor Pedro Castillo, ¿no? Y que además transmitió en una frase muy simple, ¿no? Frase que de una sencillez franciscana, pero la verdad las cosas que vendió mucho. Me refiero a esta frase de no más pobres en un país rico, una frase, Pablo, que logra calar de manera importante en el peruano menos atendido, en el peruano del Ande, sumado al hecho, también hay que decirlo, de recoger esta indignación, enojo y también encono de quienes se sentían excluidos por la invisibilización de décadas. Carlos, y hoy ven en Pedro una oportunidad de ser escuchados. Carlos, mira, tú hablabas del tema Fujimori, te invito a escuchar a ti y a todas las personas que nos están mirando lo que dijo justamente Keiko cuando ella reconoce su derrota. Lo que nos toca ahora es enfrentar unidos una nueva etapa que será muy difícil, porque el comunismo no llega al poder para soltarlo. No vamos a permitir que Pedro Castillo y Vladimir Cerrón conviertan al Perú en Cuba o en Venezuela. Tú decías, Carlos, ahí la gran frase, el gran eslogan de campaña de Pedro Castillo fue "no queremos más pobres en un país rico". Y para eso él ha propuesto una reforma finalmente al modelo económico, desterrar este modelo neoliberal, ir haciendo justamente no parches, dijo él, sino que grandes reformas y cambios en este país. Y desde ahí se activaron muchas alarmas, como tú decías, las calificadoras de riesgo, parte de la oposición, se ha comparado esto, se han hecho caricaturas para mi gusto de Venezuela, de Cuba, pero muchas de las cosas que él plantea lo han hecho, por ejemplo, otros países. Quizás uno de los casos más parecidos se puede comparar con Bolivia, ¿no? En los tiempos de Evo Morales, donde también hubo un proceso de nacionalización de empresas, se hicieron algunos cambios y modificaciones al modelo económico, y en Bolivia le funcionó. Es parte del milagro económico boliviano de los últimos años, ¿cierto? ¿Tú crees que este temor que se genera sobre la imagen de Castillo tiene asidero o más bien son críticas políticas para bajarle la candidatura en los tiempos de campaña? Mira, yo creo que hay que decirlo, también ha existido y sigue existiendo un discurso del terror. Lo que yo veo, siendo bastante cauto en el análisis, es que estaríamos de cara a un eventual modelo de economía popular con mercados
podríamos incluso referirnos a lo que tú bien decías, ¿no? A este modelo evocorreísta, ¿ah? En donde existe el modelo de libre actuación de la empresa privada, pero con un mayor componente redistributivo del Estado, ¿no? Sí. Una vertiente distributiva para, obviamente, redistribuir la riqueza, en particular la riqueza minera, ¿no? Algo que concretamente se ha referido el profesor Pedro Castillo y también quienes están a cargo del plan económico, ¿ah? Pero va a ser ahí fundamental la moderación. Yo creo que él está comenzando a entender, una cosa es con guitarra y otra con cajón, dice el dicho, y él está comenzando a entender que es necesario que comience a transmitir un discurso de moderación, sí, de tranquilidad, pero sobre todo de unidad, ¿ah? Lo decía sí, hace algunos días atrás, decía que no necesariamente eran chavistas, no somos comunistas, decía él, y que nadie ha venido a desestabilizar el país, somos trabajadores, luchadores y particularmente emprendedores. sí. ¿Ah? La sociedad peruana es una sociedad de emprendedores. Carlos. Sin embargo, la moderación hoy se hace necesaria. Sí, y lo ha dicho él en el día de hoy, incluso invitando hasta a Keiko Fujimori a, si quiere, dialogar y ser parte de su gobierno. Por último, consultarte por el tipo de izquierda que representa Pedro Castillo, que yo por lo menos aquí en América Latina no encuentro tantos símiles. Claro, uno a veces la compara con Bolivia, con la Bolivia de Correa o de Evo Morales también en Bolivia, pero él, claro, es muy... quiere generar todo este cambio económico, ¿cierto? Muy progresista, muy quizás marxista, si se puede decir en términos económicos, pero a nivel valórico es totalmente conservador. No va hacia el aborto, no va hacia el matrimonio igualitario y tuvo duras quejas contra los migrantes que él dijo estar dispuesto a expulsar. Quizás lo más comparable para mí es con una izquierda en Rusia, ¿no? Que es muy también hacia esa línea a nivel político, pero a nivel valórico quizás no tanto. ¿Cómo ves tú, cómo analizas esta izquierda de Castillo? Mira, sin ánimo de calificarla, yo veo que es una izquierda popular, ¿ah? Una izquierda popular, incluso con algunos aires de progresismo. Y hay que decirlo también ahí, tú lo mencionabas, la postura que él tiene respecto del aborto, hay que decirlo, él se define además como católico y de hecho su esposa es evangélica, ¿ah? Por lo tanto, ahí hay una postura bastante conservadora, entonces resulta siendo un tanto complejo definir el modelo. Yo lo definiría como popular, social, muy preocupado de visibilizar finalmente a quienes se han sentido desatendidos o quienes simplemente no tenían voz. Lo que busca él es un cambio social profundo y es por ello que ha tenido tanta aceptación. Castillo no se le veía venir a un mes y medio de la elección, era básicamente considerado el outsider y fíjate tú este discurso de esta vertiente distributiva, de visibilizar, de hacer sentir, de incluir, lo logra posicionar de manera importante y hoy es quien recibe los 200 años de vida republicana del Perú. Carlos Scafi, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mundo Plus de este tema tan importante para nosotros y vamos a estar muy pendientes a lo que ocurra ahí el 28 de julio con este cambio de mando. Que estén muy bien, nos vemos. Con mucho gusto, Pablo, un abrazo. Bien, y vamos a hacer...